Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Mabel, la primera derrota de Nacional frente a Jaguares en la historia de la liga pone en entredicho el sistema de Juan Carlos Osorio, quien dijo: guardé jugadores porque entre semana voy por Suramericana frente a Huracán. Ojalá tenga una cara muy diferente. La selección Colombia realizó ya su primera práctica en Bucaramanga, pensando en el duelo de mañana definitivo, 8:30 ante Brasil, en el inicio del cuadrangular del torneo preolímpico. Sergio Higuita se quedó con el título nacional del campeonato de ruta en una gran definición, segundo lugar para Egan Bernal, quien sufrió un accidente. Se los vamos a mostrar. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. El documento del Tribunal Superior de París con la investigación sobre la repartición de sobornos de la constructora aeronáutica Airbus a empresas de 16 países, entre ellos Colombia. Allí se menciona el pago de coimas a Avianca Synergy de 2013, aunque no menciona directamente al empresario Germán Efromovich. Este era quien controlaba esa holding en ese momento, que a su vez controló durante más de una década a esta aerolínea nacional. El caso, que con el pago de multas en Estados Unidos, Francia e Inglaterra se dio por cerrado, aún no se ha abierto en los países en los que los ejecutivos potenciales compradores de aviones habrían recibido pagos y dádivas de la empresa multieuropea. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos. Les tenemos las mejores noticias del fin de semana. Iniciamos un documento oficial del Tribunal Superior de París, firmado el viernes pasado, sobre una investigación por sobornos en 16 países de la empresa multieuropea Airbus. Menciona al holding Avianca Synergy. Enrique Tapia tiene la historia. Mabel, esa organización pertenece al empresario Germán Efromovich y a través de ella el colombo-brasilero dirigió la aerolínea colombiana hasta el año pasado. Luego de que la empresa europea fabricante de aeronaves Airbus admitiera el pago de sobornos en varios países para comprar sus aviones, el Tribunal Superior de París, que inició la investigación en 2016, determinó que en Colombia un alto ejecutivo de Avianca Holding y Synergy Group, firmas en ese momento controladas por Germán Efromovich, habría sido quien recibía los pagos de manera oculta para gestionar la compra de esos aviones. La investigación reveló que a partir de finales de 2013, parte de la remuneración prometida al intermediario comercial estaba destinada a ser pagada en secreto a un alto ejecutivo de Avianca Holding S.A., la empresa matriz de Avianca S.A., que estaba directamente involucrado en las negociaciones comerciales con Airbus. La investigación de la justicia francesa determinó que a través de varios correos, un funcionario de Airbus pidió tratamiento AAA para un funcionario de Avianca Holding que impulsaba la compra de 100 aviones. Durante el curso de la investigación interna de Airbus, el alto ejecutivo de Avianca Holdings había solicitado una comisión por su papel en el apoyo a la campaña de ventas del A320neo a Avianca. La agencia francesa anticorrupción AFA señaló que este soborno se acordó antes de la venta de 100 aviones A320neo en abril de 2015. El soborno ascendía a 4 millones de euros. Durante la semana del 1 de diciembre de 2014, Airbus Comercial se reunió en Toulouse con el representante de Avianca Synergy, entre ellos el ya mencionado alto ejecutivo de Avianca Holdings, para discutir la propuesta de compra enviada el 27 de noviembre de 2014. Los pagos de los sobornos se congelaron cuando la firma Airbus entró en proceso de acomodamiento económico. La Fiscalía colombiana tiene información sobre este caso, pero nunca ha informado sobre el mismo. Horas antes de que Colombia tuviera que responder en las Naciones Unidas por la desprotección a los exguerrilleros de las FARC, la policía dijo haber desactivado un atentado contra su líder, pero ahora emergen dudas. Juan Fernando Barón. Mabel, el arma que según la policía se iba a usar para el atentado no estaba en manos del escolta desmovilizado que murió, sino en su casa, y la familia la entregó a la UNP. Y así hay otras inconsistencias que piden investigar. Una acción que pretendía cobrarle la vida al señor Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido político FARC. El 12 de enero, el director de la Policía Nacional y la entonces ministra del Interior anunciaron que dos supuestos disidentes de las FARC, conocidos como Carlos Andrés Ricaurte, alias Wambi, y Gerson Moisés Morales, alias Conejo, iban a asesinar a Timochenko. Han recibido instrucción militar directa por parte de Iván Márquez y por parte de alias El Paisa, específicamente en zona venezolana. Esta supuesta acción oportuna de las autoridades y del gobierno fue anunciada internacionalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es el resultado de las robustas medidas
que se vienen adoptando por el gobierno. Para sus familiares y compañeros hay irregularidades en la versión de las autoridades. Cristina Bustillo, presidenta del sindicato Memoria Viva, confirmó que Gerson Morales era escolta de la UNP y negó que hubiera recibido entrenamiento militar en Venezuela. Durante más de un año que estuvo trabajando, nunca salió a vacaciones, o sea, ¿con qué tiempo, digamos, iba a hacer esto? Sus compañeros aseguran que Gerson Morales sostuvo una conversación con una familiar desde Neiva, minutos antes de que resultara muerto en Alcalá, municipio del Valle del Cauca. La conversación que él sostiene a las 5 y 6 de la tarde con su novia, donde le dice, amor, ahorita te escribo porque llegó la policía, y a las 5:30 de la tarde ya está muerto. Manifiestan que por estas fotos de los cuerpos, los dos exguerrilleros de las FARC no resultaron muertos por un enfrentamiento con la policía. Hay signos de tortura, hay signos de que algo más allá de lo que nos están diciendo las autoridades realmente pasó. Y hoy imágenes que han circulado públicamente con muestras y signos de mutilaciones. Según la versión de la policía, alias Conejo habría utilizado su arma de la UNP para asesinar a Timochenko. Cosa que es falsa, la familia le hizo entrega del arma de dotación a la UNP. Según sus compañeros, este caso es muy similar a lo ocurrido con Dimar Torres, por lo que le solicitaron a la misión de observación de las Naciones Unidas que acompañe el proceso de reconstrucción de los hechos. El defensor de derechos humanos Gustavo Gallón captó en video a un dron que rondaba su oficina y se posaba frente a las ventanas de la sala de juntas de la Comisión Colombiana de Juristas, y el representante de víctimas en el juicio a Santiago Uribe encontró otro en el patio de su apartamento. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, ONG en defensa de los derechos humanos, denunció que fue objeto de espionaje con drones en sus propias instalaciones. Gallón puso en evidencia el hecho el miércoles pasado en su columna del Espectador Blancos del Hombre Invisible. Están entrando descaradamente con un aparato que incluso lo puede matar a uno, pueden disparar, pueden, qué sé yo, esparcir gases, pueden grabar, registrar, tomar fotos. El primer hecho ocurrió el 20 de enero a las 4 de la tarde, cuando un dron sobrevoló durante 20 segundos el muro del patio trasero de la comisión. A esta misma hora, en la sala de juntas, se reunían delegados de 8 organizaciones de derechos humanos. Quedó suspendido, quieto, y nosotros lo que veíamos era que nos estaba mirando, que tenía como una cámara o 2 cámaras que sobresalían de su estructura. Aunque el hecho fue denunciado oportunamente al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, 4 días después, otro dron, a diferencia del primero, entró al patio de la sede. Allí duró 10 minutos con movimientos intermitentes. Gustavo Gallón recordó que en enero de este año el ejército compró equipos de alta tecnología para labores de inteligencia, entre ellos el llamado Hombre Invisible, un programa para infiltrar teléfonos y computadores. Mecanismos como el Hombre Invisible muy probablemente son los mismos que están manipulando estos drones y metiéndose en las instalaciones, vivienda u oficinas de las personas, y en este caso de una organización de derechos humanos. Daniel Prado, el abogado que representa a las víctimas en el juicio contra Santiago Uribe, también denunció que el 20 de enero un dron aterrizó en el patio de su apartamento en Bogotá. Generar campañas de intimidación en los defensores de derechos humanos, que efectivamente lo logran, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que es un dron, siente uno la duda sobre qué puede pasar. Dijo que no es la primera vez que lo intimida. Posiblemente las personas que están realizando estas actividades intimidatorias hacen parte del gobierno. Y es un gobierno que de una u otra forma ha respaldado a la familia Uribe. Y en este caso pues, no tiene sentido acudir a los organismos que los controlan ellos. El espionaje con drones a defensores de derechos humanos ya lo conocen organismos internacionales. El presidente del Legislativo de Venezuela intentó varias respuestas sobre la petición de deportación que el gobierno colombiano le envió pidiendo a la ex senadora Aida Merlano. Dijo que no es la prioridad y que primero están los presos políticos de su país. Ignacio Gómez. Mabel básicamente dijo que iba a pasar la petición a la Interpol, pero mientras tanto Maduro invitó a cualquier autoridad colombiana que quiera interrogarla a que vaya a Venezuela. Nicolás Maduro encontró en el caso de Aida Merlano una opción para establecer relaciones judiciales con Colombia, pasando por encima el desconocimiento de Duque a su condición de jefe de Estado en Venezuela. Que se invite a las instituciones colombianas que quieran venir a tomarle declaración a la senadora Aida Merlano aquí en Venezuela, que pueden venir, serán bienvenidos. Según Maduro, también tiene en sus prisiones a miembros de la banda Los Rastrojos, buscados con circular roja por la Interpol, pero Colombia no ha manifestado interés por ellos, aludiendo a la ayuda que recibió Guaidó para salir de su país a pesar de las restricciones. Los jefes de los rastrojos que los tenemos aquí
acusados de crímenes, de terrorismo, de narcotráfico en Colombia. Y el gobierno de Iván Duque no ha querido solicitarlo. Este es el momento en que Aida Merlano es trasladada de las instalaciones de la policía a la cárcel de la Helicoide en Caracas, donde habría recibido la visita de interlocutores del gobierno venezolano. Iván Duque va a persistir en su fantasía política. La solicitud de deportación luego de la captura de Aida Merlano en Venezuela la tramitó la Cancillería colombiana mediante una carta al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, quien eludió en Miami la respuesta real al respecto. Reducir la crisis venezolana a la posibilidad o no de extraditar a una persona mientras mueren millones, mientras secuestran los poderes, torturan a venezolanos. Pero advirtió que ante su oficina no solo se ha tramitado la solicitud de deportación de la senadora prófuga. No es Aida Merlano, es 402 presos políticos que están secuestrados. También deberían pedirle, por ejemplo, la extradición, deberíamos exigirlo, y estamos haciendo las labores pertinentes de Santrich y Márquez y Alias El Paisa. Y explicó que la petición colombiana se va a tramitar ante Interpol. Hay que insistir. Hoy podemos hablar de que está en un régimen de secuestro. A su vez, la hija de la excongresista, que anunció su viaje para reunirse con ella, dijo que su propósito es pedir asilo político para toda la familia en el hermano país. Un excombatiente de las FARC que vive en el municipio de Vista Hermosa, Meta, denunció este fin de semana una escalofriante persecución que sufrió de parte de 2 hombres de civil y armados. Patricia Uribe. Mabel, los detalles que narró resultaron ciertos y fueron verificados por las autoridades locales. Los persecutores resultaron ser militares. Esta semana se conoció un audio que circuló en las redes y en los canales internos del partido Fuerza Alternativa FARC de un excombatiente que se identificó como antes alias Daniel Reyes el Negro y ahora conocido con su nombre de pila Armando Rodríguez Ibarra. Rodríguez cuenta que fue interceptado a 1 kilómetro de la vereda Albania del municipio de Vistahermosa Meta el 22 de enero pasado, cuando salió de una reunión de derechos humanos en el pueblo y tomó camino por zona rural hacia la finca de su esposa. A 1,5 kilómetros me interceptan 2 hombres con pistola en mano, iban emponchados de civil con botas de caucho, 2 pistolas Prieto Beretas, que parara, y yo les dije que no le paraba a nadie. Yo salí en velocidad y le metí tercera, cuarta, quinta y comencé a huirles a ellos. Rodríguez dijo que al ver que lo perseguían aún cuando aceleró su moto y se fue largo trecho, decidió esconderse entre unos matorrales, desde donde se comunicó con defensores de derechos humanos y con su esposa y otros familiares para que fueran a rescatarlo. Me metí por el solar de la casa de familiar de mi mujer, tiré la moto al suelo, me tiré por debajo del alambre, arranqué a correr y ellos venían atrás corriendo con las pistolas en la mano. Yo les llevaba una ventaja como de 30 metros y salí corriendo y me metí por todo el potrero. Saqué el teléfono suave y comencé a marcarle a mi mujer y le dije: mami, me van a matar. Noticias 1 entrevistó al excombatiente, quien no solo confirmó su identidad, sino que reiteró quiénes fueron los que lo persiguieron ese día. A mí me persiguieron 2 miembros de la fuerza pública, del ejército que hay aquí en Vistahermosa. Me persiguieron de Vistahermosa hasta la vereda La Albania. Rodríguez, quien asiste al programa de la Agencia de Reincorporación del Gobierno, dijo que no entiende por qué esos 2 hombres, si eran del ejército, no estaban uniformados. Llevaban botas de caucho y no dotación militar, y tampoco se identificaron ni la detuvieron en el pueblo delante de todo el mundo. Ellos tuvieron toda la oportunidad de hablar conmigo aquí en el pueblo, en Puerto Lucas y en la vereda Albania, cuando yo paré a comprar la libra de azúcar. Antes, ¿por qué no lo hicieron? Antes, ¿por qué tenían que abordarme en una parte donde no había población civil ni nada? Eso yo creo que me iban a matar. El excombatiente, que se acogió al acuerdo de paz, señaló que esos 2 mismos hombres que lo persiguieron fueron hasta su casa para decirle que cometieron una equivocación con él. Ellos me dijeron que eso había sido un error, porque por ahí por esos lados se estaba presentando una extorsión y ellos estaban pendientes a la extorsión que estaban haciendo por ahí, y que por eso había sido una confusión conmigo. Doris Rivera, defensora de derechos humanos del Meta, quien recibió la llamada de auxilio de los guerrilleros, dijo que él corría peligro. Él me decía que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar, que estaba muy asustado, que qué hacía. Yo le decía, luego, ¿quién lo está persiguiendo? Vio 2 tipos en una moto de civil, pero yo sé que ellos son del ejército porque yo los conozco. El caso ya fue denunciado ante autoridades militares, judiciales y organizaciones de derechos humanos. El jefe del Comando Específico de Oriente puso en conocimiento de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo la denuncia de este desmovilizado y abrió incidente disciplinario al sargento y al coronel involucrados.
Noticias 1 estableció que el caso descrito del excombatiente Armando Rodríguez en el angustioso audio que difundieron miembros del partido FARC ocurrió el pasado miércoles 22 de enero. Me intercepta el teléfono una llamada y me llama: hola Daniel. Yo le digo: sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y me dice: habla con el sargento García. Y le decía: sí, ¿y en qué le puedo servir? No, Daniel, marica, es que fui yo el que le hice esa carrera, ¿qué tal? Que por qué hijo de puta no me paró. El teniente coronel Peña, superior del mencionado sargento García, también relacionado por el exguerrillero en su audio, es el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres número 6, orgánico de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Y en camino venía una camioneta blanca con vidrios oscuros y paró. Supuestamente era el coronel Peña. Antes me paró y dijo que me ha pasado. Yo le comenté la situación. El coronel Peña admitió, según el relato del excombatiente perseguido por los dos hombres armados de civil con botas de caucho, que el procedimiento fue irregular. Usted me dijo que no, que eso ha sido un mal procedimiento, que el sargento había tomado esas determinaciones, que porque por otro lado estaban extorsionando y estaban robando. El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, el general Raúl Hernando Flores, quien asumió el mando hace 20 días, hizo saber que al enterarse de lo ocurrido, el nombrado coronel Peña le explicó que se trató de un malentendido, que tanto él como el sargento García hablaron con el desmovilizado y con su padre para tratar de aclararles que fue una equivocación. Y yo lo que pretendía era que me iban a matar y me iban a matar. Uno siente el frío de la muerte, compañeros, en un instante de eso, porque uno, ¿qué es lo que puede pensar, compañeros? ¿Que lo van a matar? El general Flores y el comandante del Comando Específico de Oriente decidieron ir hasta la vereda Albania, donde ocurrieron los hechos. El alto oficial ordenó abrir investigaciones, activó el protocolo que ordena poner en marcha el Comité de Quejas y Reclamos por presuntas infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y siempre un muchacho va a sacar plata y que el veo jodiéndole, pidiéndole papel y molestándolo. Si llega uno por ahí, se reúnen 2, 3 compañeros a tomarse una gaseosa o almorzar, también ellos encima. Entonces, ¿cuál es la persecución que tenemos? La Fuerza de Tarea Omega ofició a la Fiscalía en Vistahermosa y a la Defensoría del Pueblo para que informaran por escrito si tienen conocimiento de esta denuncia. La reforma pensional que el gobierno negó estar elaborando el año pasado fue anunciada esta semana como una necesidad. Los economistas también la ven necesaria por la competencia entre el régimen privado y el público. Juliana Ramírez. Mabel, algunos piensan que los dos regímenes pueden coexistir de manera que el mercado cubra hasta donde sea suficiente y el Estado hasta donde sea necesario. El año pasado, en medio del paro nacional, el gobierno Duque afirmó que no tenía ninguna reforma pensional en mente. Sin embargo, esta semana, antes de irse al Ministerio de Trabajo, Alicia Arango dijo que en el segundo semestre de este año se presentará. Yo creo que es necesaria la reforma, pero políticamente yo creo que es muy difícil. El país no está preparado para una reforma pensional. Aunque las pensiones en Colombia siempre generan debate por su baja cobertura, desigualdad y gasto social, siempre es complejo sacarla adelante por el tira-afloje de la presión social y los grandes grupos económicos. El gobierno lo que quiere es evitar que la gente se salga de los fondos privados de pensiones, porque la gente en los fondos privados de pensiones está entendiendo que no se pensiona o que tiene una pensión muy bajita, y entonces hay un traslado masivo hacia Colpensiones. El mercado hasta donde sea suficiente y el Estado hasta donde sea necesario. Para el expresidente de Colpensiones, los dos regímenes podrían complementarse y al mismo tiempo acabar, según su juicio, la regresividad en los subsidios. Que los dos regímenes no compitan como ahora, cada colombiano puede pasarse dependiendo de sus condiciones, sino que se complementen. El primer salario mínimo de todos los colombianos va al régimen de prima media y todos los colombianos en su primer salario mínimo van a recibir el mismo subsidio y de ahí en adelante ahorro individual. Si bien la Constitución Política define que la pensión no puede estar por debajo del salario mínimo, César Giraldo, profesor de Economía de la Universidad Nacional, dice que la reforma que planteará el gobierno buscará robustecer los beneficios económicos periódicos BEPS. El gobierno no ha dicho cómo la va a plantear, pero ya en el plan de desarrollo introdujo lo que se llama el piso de protección social, que es que a la gente se le paga por debajo del salario mínimo y se le pasa la plata a los beneficios económicos periódicos BEPS. Ahora bien, también sería necesario revisar las altas comisiones de los fondos privados y cómo están redistribuidos los recursos en estos. El 80-90% de los recursos están en dos fondos privados, casi que en uno, y es macroeconómicamente es muy riesgoso. Según los expertos, en una reforma pensional debería crearse una superintendencia de pensiones, ya que la supervisión desborda la maniobra que actualmente tiene la superintendencia financiera.
La muerte de 3 supuestos delincuentes a manos de un médico, su libertad inmediata por defensa propia, la ausencia de información judicial pública sobre el caso y la celebración de algunos en redes sociales dan a entender que el caso no está cerrado. Iván Serrano. Mabel, la mayor duda la suscita la disposición de los cuerpos en el puente, junto con la ausencia de sangre en el lugar, que dan a entender que los supuestos delincuentes se enfrentaron a un experto tirador y a una munición muy especial. El caso de 3 presuntos atracadores muertos por un médico en un supuesto caso de legítima defensa en un puente peatonal en el norte de Bogotá deja más preguntas que respuestas. Los hechos habrían ocurrido hacia las 11 de la noche del jueves en este puente peatonal de la carrera 9ª con calle 123 del elegante barrio Santa Bárbara, aunque en la zona hay una amplia cobertura de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. Solo han aparecido 2 videos en los que se ve la silueta de un hombre cruzando el puente peatonal supuestamente antes de la medianoche. Solo y sin posibilidad de ayuda, se habría enfrentado en solitario con 3 hombres armados con un cuchillo y una supuesta pistola de fogueo. La presunta víctima se habría girado cuando lo perseguían y sin que los atacantes tuvieran oportunidad de reaccionar, habría desenfundado su arma y disparado uno por uno. Sin que la investigación hubiese concluido, al otro día de las muertes, la alcaldesa Claudia López aseguró que este había sido un caso de legítima defensa y ofreció asistencia al responsable. La identidad de uno de los muertos fue revelada. Se trata de un hombre de 27 años, bogotano con educación media. También se supo de la reincidencia en hurtos y atracos de los ultimados. Hasta ahora, las versiones entregadas hablan de que el atracado es un médico de una prestigiosa clínica del sector, quien reaccionó con su arma amparada con salvoconducto. Hasta ahora, solo se conoce esta foto de la escena del crimen. La posición de los cuerpos y la ausencia de sangre han generado suspicacias sobre el lugar y las circunstancias como habrían ocurrido los hechos. También ha generado dudas el hecho de que el responsable de los disparos no se hubiera presentado a las autoridades de manera inmediata. El caso, que apenas se investiga, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales entre quienes piensan que fue una situación de legítima defensa y aplauden el hecho y quienes creen que aún queda mucho por explicar. Una organización de científicos y defensores de los derechos de los animales asegura que el coronavirus es obra del descuido de los seres humanos por el uso de antibióticos en los animales y que vienen males aún más letales. Camilo Galán. Mabel, la teoría es que el ganado en los países más desarrollados consume más del 90% de los antibióticos que produce el mundo y que en los cuerpos de los semovientes los virus evolucionan para hacerse más fuertes. La organización Sinergia Animal asegura que la aparición de coronavirus y sus familias aún más resistentes son consecuencia del levante de ganado con antibióticos. Este uso de los antibióticos se da no siempre para fines terapéuticos. En su mayoría se utiliza para acelerar el crecimiento de los animales, para aumentar la producción y así reducir costos y para prevenir enfermedades. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, de todas las enfermedades humanas, el 60% se origina en animales y cada año mueren 700,000 personas a causa de infecciones con bacterias resistentes a medicamentos. El día que los vayamos a necesitar por una superbacteria o por algún tipo de virus como el coronavirus, no vamos a tener la misma capacidad de reacción y difícilmente van a existir medicamentos que puedan contrarrestar el efecto de estas enfermedades. En Colombia no existe restricción a la venta de medicamentos veterinarios. Cualquier productor o cualquier persona puede acceder a medicamentos sin acompañamiento profesional y pueden administrarlos a los animales en las dosis que consideren, lo que se convierte en un riesgo para la salud. Tenemos una industria ganadera en la que no se están cumpliendo las normativas que son definidas por el ICA, por el INS, por el INVIMA. El manual de buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios tampoco se está cumpliendo. Y las cifras del Instituto Nacional de Salud, según Sinergia Animal, confirman que existe una problemática directa por la transmisión de bacterias a través de productos animales. En el caso colombiano, 1 de cada 5 infecciones presentes con tema de resistencia a antibióticos tienen que ver con consumo de alimentos. La ONU estima que para 2050, 10 millones de personas morirán cada año por la resistencia a estos antibióticos, cifras que comparadas con otras grandes epidemias como la influenza son incluso mayor. Esta tarde llegó a 304 la cuenta de muertos por el coronavirus, todos ellos en China, y a 14.380 el número de infectados, y también a 328 los que han superado ya la enfermedad sin consecuencias.
La primera víctima reportada fuera de China fue confirmada hoy en Filipinas. Un ciudadano chino de 44 años que viajó desde Wuhan murió en la isla. Aunque la muerte se dio en Filipinas, las autoridades de salud aseguraron que no se contagió en el país. Mientras tanto, los expertos aseguran que el rápido aumento de casos de contagio y muerte están cerca de convertir al coronavirus en una pandemia. Desde ayer a hoy el número de muertos aumentó en 46, mientras que los casos de personas infectadas subió en más de 2.500 con respecto a las cifras entregadas ayer por la Comisión Nacional de Sanidad de China, que sigue afrontando la emergencia. 10 días fueron suficientes para que en Wuhan, epicentro de la epidemia, se entregara hoy el hospital Wuhan Volcan, como fue llamado a este centro de atención inmediata para personas infectadas por este brote y dar una nueva solución sanitaria a China, país en donde ya han muerto hasta el momento 305 personas. Este hospital está ubicado a 25 kilómetros de la zona metropolitana de Wuhan y tiene un área de 34.000 metros cuadrados, un modelo similar al hospital de Xiaotan, construido en Pekín durante la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave SARS en 2003 y que en su momento tardó tan solo 7 días para su construcción. Este espacio, construido en tiempo récord, ya está equipado con aparatos sanitarios, tomógrafos, salas de aislamiento y camas en donde se prevé acoger a algunos de los infectados por el coronavirus, que al día de hoy suma más de 14.560. El metro no necesariamente es la solución a los problemas de congestión vehicular, lo que indican los indicadores. El índice TomTom de congestión en el tráfico midió el taco en 416 ciudades del mundo y ranqueó a Bogotá en el tercer lugar, a Lima, Perú en el séptimo, a Ciudad de México en el 13º, a Río de Janeiro, Brasil en el 20º y a Santiago de Chile en el 26º lugar. Esto indica que el metro que los demás ya tienen no nos sacará del trancón. Esto es lo que indican los indicadores. El ojo biónico, que hace 50 años era una fantasía de las películas de acción, es una realidad actual con la tecnología al alcance de sus manos. La empresa estadounidense Moho Vision acaba de desarrollar un prototipo de lentes de contacto inteligentes que tienen una pantalla de visualización incorporada y una pantalla de realidad aumentada que permite al usuario aumentar la capacidad óptica, algo que en Silicon Valley es llamado computación invisible. Este sería el primer lente de contacto inteligente con una pantalla integrada que tiene aproximadamente el tamaño de la punta de un lapicero. La lente cuenta con un display LED microscópico de 14.000 píxeles por pulgada, un logro para este desarrollo tecnológico. Se usa de la misma forma en que se utilizan los lentes de contacto que conocemos y la interfaz se activaría cuando el usuario mire hacia la esquina del ojo. Este prototipo tiene la capacidad tecnológica de mostrar notificaciones, textos, calendario, actividad física, así como una lista de reproducción musical que se podrá controlar con los movimientos del globo ocular. Aunque actualmente esta empresa está enfocada en crear un producto para personas con discapacidad visual, este adminículo podrá ser usado por quienes quieran tener el control desde sus ojos. Aunque aún no se conoce el precio ni la fecha de lanzamiento de estos lentes inteligentes, las pruebas han demostrado que su intención es mejorar la calidad de vida de quienes tienen baja visión, pero también brindarle a los compradores información útil y oportuna. Para esto, continúan en el desarrollo de un accesorio que les permita una conexión a datos, una mayor autonomía y permisos sanitarios. Aquí estamos de vuelta. El registrador, que anunció como una realidad inmediata la expedición de la cédula digital, admitió que esta no es una realidad aún porque apenas piensa conversar el tema con los franceses que hacen el documento actual. Sin haber hecho una licitación a mediados de enero, el registrador Alexander Vega se adelantó a decir a quién le entregaría el contrato para la creación de la cédula digital. Una vez hablemos con los franceses, que son las personas encargadas de hacer nuestra cédula. Sin conocer cuantía, explicar la necesidad de cambiar el diseño de la cédula y de implementar una nueva tecnología que almacenará datos como la historia clínica, sin manifestar cómo se protegerá dicha información sensible y privada. Vega afirmó que el contrato sería de la francesa SAGE, empresa que lleva 18 años haciendo las cédulas de los colombianos. Sin embargo, ahora se echó para atrás. Lo que anunció hace algunos días fue un globo al aire con el propósito de desviar la atención sobre las críticas que se han producido, la manera en que se produjo su elección. Si hay una entidad que debería dar ejemplo de transparencia, rectitud,
y apertura es la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Esta semana, cuando Noticias 1 solicitó a la Registraduría la modificación contractual de la empresa Sajem para asumir la responsabilidad de la cédula digital, la entidad respondió que a la fecha no se ha seleccionado ninguna firma o celebrado contrato para la implementación de la cédula digital. La entidad se encuentra estableciendo las necesidades técnicas, de seguridad, jurídicas, modelo y mecanismos de almacenamiento de información o interoperabilidad para los documentos electrónicos, para lo cual se vale de sus aliados tecnológicos actuales en esta fase exploratoria. El registrador no es un emperador que pueda tomar decisiones de contratación autónomamente y de manera completamente independiente de los procesos que establece la Ley General de Contratación en Colombia. Este diseño de la nueva cédula se hizo viral, pero nadie cayó en cuenta del código QR. Cuando se ingresa a través de un lector de códigos, este direcciona a la página Thomas Craig & Son. La registraduría, aún sin responder todos los cuestionamientos de la cédula digital y la falta de transparencia en su contratación, aseguró que el diseño que circula hace parte de algunas muestras de prueba aportados por diferentes proveedores de tecnología de identificación a nivel mundial. La ciencia en español pierde terreno. De los 20.000 artículos publicados en revistas científicas el año pasado, el 39% estaban escritos en español, pero el año anterior nuestro idioma tenía el 47%. La firma consultora Sapiens Research dio a conocer el reporte del ranking Art Sapiens, el cual muestra la clasificación de la mejor producción de artículos científicos universitarios. Desde 2016 se viene publicando este escalafón y para la versión 2019 se analizó la publicación de informes científicos en 361 universidades. De acuerdo con el reporte, en 2019 se publicaron un total de 20.248 artículos, es decir, 8.072 textos más que en 2016, cuando se publicaron 12.176 piezas. Esto significa que en estos 3 años el alza en la producción de artículos científicos en el país por parte de instituciones de educación superior fue de 66,29%. El top 5 de publicaciones científicas es liderado por la Universidad de Antioquia, seguido por la Universidad Nacional y por la Universidad de los Andes. En el informe también se destaca el incremento que han tenido las publicaciones en inglés por parte de los grupos de investigación. De acuerdo con estos resultados, en 2019 el 61% de los artículos fueron escritos en inglés y solo el 39% en español, lo que representó un incremento si se compara con los resultados de 2018, que fueron 47% en español y 53% en inglés. Su percepción sobre el tiempo en la justicia hizo trastabillar al presidente de la Corte Suprema. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El presidente encargado de la Corte Suprema, magistrado José Francisco Acuña, atendió esta semana la rueda de prensa para ratificar que la corporación había podido elegir, después de 8 intentos, a quien será fiscal general de la Nación en los próximos 4 años. El consejero presidencial de Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Esa es la música natural. Pero ante la pregunta sobre la imposibilidad de la sala plena de la misma Corte de elegir a 7 de sus miembros para reemplazar a los magistrados que se retiraron por periodo cumplido, Acuña trató de responder con una frase que parecía extraída de la época de la filosofía griega de Platón y Aristóteles. Yo soy de una filosofía, ¿no? Que el tiempo no existe. Desde luego, el magistrado Acuña no pretendía imitar a los grandes pensadores de la historia. Un poco inseguro, solo quería sacarle el cuerpo al espinoso tema. Yo sigo en mi idea, no sé si ustedes la compartan, en que el tiempo no existe. Como los periodistas continuaban indagando por la demora de la Corte para escoger a los colegas de los actuales magistrados, Acuña prefirió terminar la rueda de prensa. Me excusan, siempre estaré abierto, pero es que mi tiempo no mucho. La rapidez mental de un camarógrafo presente en la sala hizo que éste se diera cuenta de la contradicción del magistrado y por eso lo enfrentó. Ah, ¿no que el tiempo no existe? Todos los presentes soltaron la risa, incluso el magistrado. Pillado en su enredo verbal, no pudo reaccionar de otra manera. Ah, ¿no que el tiempo no existe? Y otro que no pudo ocultar su asombro con la pregunta inquisidora del periodista de Noticias 1, Juan Fernando Varona, fue el alto consejero presidencial para la estabilización, antes denominado comisionado de paz. Emilio Archila salió a los jardines de la Casa de Nariño este viernes para dialogar con la prensa por los asesinatos en el espacio territorial de Ituango, en donde ya van 12 víctimas.
Estaba muy cordial y no se esperaba un interrogante como el que le hizo nuestro reportero. En cuenta que la Consejería Presidencial para la Estabilización está siempre de la mano con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el presidente acaba de designar a Nancy Patricia Gutiérrez en esa consejería. ¿Cómo van a hacer ustedes para trabajar con una persona que dice que el proceso de paz está casi fallido? El desconcierto de Archila se notó en el gesto de su cara y en su posterior carcajada. El periodista se refería a la reciente declaración de la saliente ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ahora designada consejera presidencial de Derechos Humanos, sobre el acuerdo de paz al que calificó de semifallido. Acuerdo que diría en lo personal que es semifallido. ¿Cómo van a hacer ustedes para trabajar con una persona que dice que el proceso de paz está casi fallido? Después de su involuntaria carcajada, Archila se salió del enredo como pudo. El trabajo de este gobierno no tiene sino una directriz y una voz. El presidente Iván Duque es el líder del proceso de implementación de la paz con legalidad. Archila no resultó ser un funcionario semifallido, sino un buen diplomático. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales detalles en Top Secret. Muy bien, llegan los deportes, don Germán Arango. Buenas noches. Pues no vi el Super Bowl porque estaba aquí con todos nuestros televidentes, estábamos nosotros o no, pero me dicen que fantástica Shakira. Sí, fantástico el show, la verdad. Que J-Lo y Shakira terminaron juntas pero no revueltas, cada con sabor una latino. Con su repertorio. No me deje por fuera, por favor, al grupo del Mulato Cabaret. Qué baile tan del Valle tremendo. del Cauca. Y me debe una. ¿Cuál? J Balvin sí estuvo. Ah, sí. Sí, fue J Balvin. Yo le dije. Sí. Aquí estamos de regreso y mientras que el gobierno colombiano tiene un avión dispuesto para el jefe del legislativo de Venezuela, los colombianos atrapados por el coronavirus en Wuhan denuncian que les ofrecen una rifa para su evacuación. ¿Qué tal esto? Desde cuando la Organización Mundial de la Salud lanzó la alerta internacional por la epidemia del coronavirus, países como Canadá, Japón, Corea del Sur, Francia, Turquía, Egipto, Uruguay, Panamá, Costa Rica y México activaron protocolos para evacuar a más de 2.000 de sus compatriotas del epicentro del brote, la provincia de Wuhan, en China. Por nuestra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene identificados y ubicados a 14 compatriotas. En la zona específica de Wuhan y la zona alrededor donde está la cuarentena, hay 14. Y esos 14, uno podría decir que son los de mayor riesgo. De acuerdo con informaciones de la Autoridad Sanitaria China, este domingo el número de contagiados supera los 14.500 y los muertos ya suman 308. Mientras tanto, el gobierno colombiano estudia la manera de evacuar los 14 compatriotas, pero señaló que no tiene recursos económicos, sino para rescatar a 7. Al parecer, entre el consulado y los afectados se habrían puesto de acuerdo para hacer una rifa. Lo de rifa yo creo que fue un malentendido porque hubo una comunicación interna del consulado con ellos, se les dijo que iban a encontrar una primera alternativa para sacar a 7 y que les pedíamos conversar entre ellos a ver si eran capaces de ponerse de acuerdo quién eran los primeros 7 que podían salir. La decisión del gobierno de sacar a los colombianos de Wuhan por vía terrestre no fue bien recibida. Estamos hablando además de una actitud absolutamente negligente y tacaña por parte del gobierno colombiano frente a esos colombianos. El senador Sanguino, miembro de la Comisión Segunda de Defensa y Relaciones Internacionales, no encuentra justo que la Cancillería se excuse en los costos para no evacuar vía aérea a los 14 compatriotas que se encuentran en el foco de la infección. Eso contrasta con la exhibición de despilfarro de recursos por parte de la propia Cancillería en viajes al exterior, viajes que nos han costado 70 hasta 100 millones de pesos, desplazamientos de 10, de 12, de 15 personas. Habla de los viajes presidenciales y del ministro Carlos Holmes Trujillo y cuestiona la actitud frente al riesgo que corren los estudiantes colombianos en Wuhan. Es absolutamente inaceptable que no tengamos recursos para una acción humanitaria de salud pública, además con los 14 compatriotas que están en China, pero que sí hagamos gala de semejante derroche
en los viajes al exterior. El congresista del Partido Verde también comparó los costos que para el erario público tiene el préstamo permanente de aeronaves oficiales al venezolano Juan Guaidó, con el que significaría traer a los estudiantes atrapados en la zona de contagio. O contrasta con la excesiva generosidad y el derroche de recursos del que hace gala el presidente Duque, ofreciéndole el avión presidencial al, entre comillas, presidente interino Juan Guaidó de Venezuela para que se desplace por toda América Latina o haga uso de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. El embajador Monsalve informó que la mayoría de los colombianos que están en Wuhan son estudiantes y que por el momento solo 5 han decidido abandonar la zona de riesgo por vía terrestre, como se los propuso el consulado. Entonces la realidad es que saldría demasiado costoso, es muy difícil, es mucho más fácil el proceso que estamos haciendo. Entonces creemos que el proceso que hemos encontrado es un proceso adecuado, tiene sus costos, pero es racionalmente manejado. El debate por el abandono de estos colombianos en China seguirá esta semana. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Quédense con nosotros en Cable Noticias con la titular y los detalles de toda la jornada que pasó en el Super Bowl. En instantes, a ustedes gracias por elegir la independencia. Buenas noches.